a los unos, a los otros. El miércoles pasado hablamos de algo que creo que a más de uno le cambió la vida. Hemos estado hablando de que hay un antes y un después. Hemos hablado del caso de María Magdalena, en donde todos nos podemos reflejar que de una o de otra manera todos hemos pecado, y también hemos visto cómo Dios es el único que perdona, es el único que nos limpia. Y comentaba el miércoles que estuve en una reunión de pastores en donde me dio mucho gusto ver cómo vienen cosas buenas para el valle. Hay un proyecto que empezó en las congregaciones anglosajonas, americanas, netamente, que tienen más de 14, 15 años, en donde están ayudando a las congregaciones para que las congregaciones, de acuerdo a lo que dice la palabra, prosperen en un proyecto muy especial. Y se está abriendo ahora a las congregaciones hispanas y están buscando pastores hispanos, y pues parece que vamos a estar por ahí colaborando en todo eso. Así que yo creo que viene un tiempo de crecimiento tanto en número de personas que llegan a una congregación, como también en el crecimiento de poder prosperar, de poder diversificarse. Y la verdad me dio mucho gusto de ver que Dios, lo mismo que está poniendo en algunos pastores, lo está poniendo en otros pastores y lo está poniendo en diferentes congregaciones sin que nos pongamos de acuerdo. Y entonces hablábamos el miércoles acerca de la segunda gracia. Y yo creo que estamos entrando incluso en eso como congregación, en que Dios tiene siempre cosas buenas y nuevas para los que le buscamos, como decía el señor Martínez. Yo creo que hoy nos vamos a llevar una gran bendición. Así que por favor dile ahí a alguien, dile por favor, hoy verás la extraña operación. Como ustedes saben, yo soy médico. Entonces, cuando Dios me puso esta palabra, dije, ándale. ¿Cómo dije? Ándale, ¿verdad? Hay dichos y palabras que de repente me gusta cuando vamos a otros países y escucho los modismos de esos países, y yo creo que igual se han de poner de nosotros que tenemos orígenes de México, ¿verdad? Por ejemplo, a veces vamos a Guatemala y la primera vez que me dijeron, no tenga pena, y yo, no tenga pena, pues no tengo pena. No tenga pena, no tenga pena. Y yo, no tengo pena. Ok, no tenga pena. Y yo no entendía qué me estaban diciendo. Dice, no tengo pena, ¿cuál es el problema? Pero es como una manera de expresar que está bien. Nosotros podríamos decir en México, está bien, ¿verdad? Y en otros lugares así hay otros modismos. Y cuando estaban otras personas de otro país y me decían, ¿y cómo le quedó el ojo? Y yo, pues cuadrado, o sea, es la clásica, ¿verdad? ¿Y cómo te quedó el ojo? Cuadrado, ¿verdad? Y entonces me decía otra gente de otro país, es que ustedes en México así dicen, ¿y cómo te quedó el ojo? ¿Y cómo te quedó el ojo? Entonces, cuando vi esto de la extraña operación, ¿me pueden pasar la primera? Yo sé que más de uno conoce o le han realizado una operación. ¿Cuántos de aquí han sido operados de algo? Levanten la mano todos los que han sido operados. Miren, más de la mitad han sido operados de algo. Ojalá que los demás no tengan la necesidad. Pero ojalá que todos podamos ver la extraña operación. A ver, dile por favor a alguien, ¿estás listo para ver la extraña operación? ¿Estás listo?
En 1991-92 yo estaba terminando la especialidad de cirugía en un hospital en la Ciudad de México por parte de una institución gubernamental, y el hospital es el Adolfo López Mateos, donde se atiende a gente específica del gobierno. Y cuando estaba en ese hospital nos decían que las grandes cirugías las hacían los grandes cirujanos. Entonces, que entre más abrías en una cirugía, eras mejor cirujano, porque le podías meter la mano y agarrar, sentir, palpar. Y yo no iba muy de acuerdo con eso. Yo decía, no hombre, pero pobre gente, ¿qué culpa tiene? Además queda re feo, ¿verdad? Porque cuando hacen una gran incisión, les vamos a enseñar, espero no nos hagan eso de que bloquean las cosas cuando pone algo uno, ¿verdad?, en los canales, pero pásame la que sigue. Cuando se hace una gran incisión, pues queda feo el abdomen, ¿verdad? Entonces, ya la puedes quitar. Entonces, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Deberíamos de ver la manera de cada vez operar más pequeñito para que no se le moleste el cuerpo a la gente. Y entonces yo empecé a operar más pequeño y los maestros se enojaban conmigo. Pero había un cirujano que me decía, hazla la más chiquita que puedas, Carlos, lo más chiquito. Aunque te cueste más trabajo, pero te lo va a agradecer el paciente. Y ahí estaba. Bueno, fue casi motivo de que me corrieran de la especialidad. Pero él decía, no, tú dale, yo te apoyo. Y llegó el momento en que yo dije, a alguien se le tiene que ocurrir algo en donde podamos resolver el problema sin hacer una grande cirugía. Algo extraño, pero algo a alguien se le tiene que ocurrir. Y entonces empezó la cirugía laparoscópica, me pasas la que sigue, en donde lo que se hace, en vez de abrir tanto a un paciente, se hacen esas pequeñas incisiones de 5 milímetros o de 1 centímetro, la más grande, en donde podemos ver lo de adentro del abdomen. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, con una torre como estas de laparoscopía, nosotros podemos ver lo que hay adentro. Antes de 1992, esto no era posible. Había 100 años atrás de historia en donde las cirugías se hacían abriendo. Y si no encontrabas el asunto, pues le tenías que abrir más y más hasta que encontraras. Pero de 1992 para acá, se pudo ver los órganos internos sin necesidad de abrir el abdomen. Sonaba extraño. Hay gente que decía, no, que no te operen así, porque mira, si abriendo a veces te dejan mal, decían los pacientes, ¿verdad? Entonces imagínate ahora que no te abren, ve tú a saber cómo te van a operar. Se llama ignorancia. A ver, dile al lado, se llama ignorancia. Porque a veces comentamos sin saber. Por ejemplo, una mujer que tiene un ovario en donde se le hacen quistes, ¿sí?, y se revienta un quiste, antes se le abría la mitad del abdomen, del ombligo hasta abajo, para poder resolver eso. ¿Me pasas la que sigue? Y ahora, hoy en día, podemos ver, esto es un ovario para todas las mujeres, ahí es donde se almacenan los óvulos, de los cuales luego tú tuviste, si ya tuviste hijos, ahí estuvo el óvulo, ahí está la casita del óvulo. Entonces, aquí estamos viendo esto que antes era imposible. No, ¿qué cosa está diciendo? Eso es extraño, eso no va a poder suceder. Hoy en día podemos ver el óvulo de este tamaño y lo puedo amplificar 25 veces en la pantalla en donde estamos operando, en donde estamos haciendo las cosas, de tal manera que, ¿me pasas la que sigue? Esas incisiones ya hoy en día se están erradicando, la que sigue, y ahora a todo mundo se le está operando de esta manera, la que sigue, de tal manera que las incisiones que hacemos cada vez son mínimas. A algunas personas hoy todavía se les hace extraño eso. No, tú vas a ver, ¿sí? Pero la realidad, me pasa la que sigue, es que ahora todo lo que vemos, todo lo que podemos ver adentro, se puede ver todo. Ese es el hígado y una vesícula. Y antes lo que no se sabía
cómo resolver, al tener la capacidad de ver todo adentro sin necesidad de abrir, se han solucionado muchas enfermedades, muchos dolores en los pacientes. ¿Me pasas la que sigue? ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más tecnología en donde, pues imagínense, hay una pantalla para el que me está ayudando y miren el tamaño de la pantalla. Y todavía eso lo ampliamos 25 veces. Como me dice mi anestesióloga, no hombre doctor, aquí le podemos ver hasta la conciencia a la gente. Qué extraño que la Biblia también nos hable acerca de la extraña operación. A ver, dile a alguien para que se acuerde de esta palabra que vamos a recibir hoy. Dile, la extraña operación. ¿Y dónde viene eso? En Isaías, en el libro de Isaías, vamos a ver el libro de Isaías, en el capítulo 28, el versículo 21, dice así. De acuerdo a la versión que tengas, puede decir porque Jehová, porque Yahvé, porque el Señor, porque Dios, se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra. ¿Qué dice? Su extraña obra. ¿Y para hacer qué? Su operación. Su extraña operación. ¿Quién fue el primer cirujano para la humanidad? ¿Cuál fue la primera cirugía que se hizo? Cuando van los muchachos que están en adiestramiento y que van a la consulta, al área de endoscopía conmigo, van todos nerviosos, su primera vez que van a entrar ahí a endoscopía conmigo, ¿verdad? Y está el paciente dormido y pip, 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 las máquinas y todo, todos vestidos y todo, y entran los doctores así como ratoncitos, ¿verdad? Doctor, soy el doctor fulano, soy el doctor Carlos Espinosa. Algunos, ¿verdad? Otros no. Entonces yo les empiezo a cuestionar y les digo, a ver doctor, y empiezo a hacer el estudio, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y se queda viendo, ponme los el de los monitores, las dos pantallotas, y entonces empiezan a ver así la pantalla, ¿verdad? Para ver en dónde va el equipo. Ahí, entonces empiezan a ver la pantalla y pues no me digas que no van a ver qué estamos viendo, ¿verdad? Y entonces les digo de nuevo, ¿en dónde estamos? Y ahí le hacen, ¿verdad? Le digo yo que está norteada, doctora, o está norteado, doctor. Y así, ¿verdad? Con cubrebocas nada más ves cómo mueven así los ojos, ¿verdad? Y entonces le digo, estamos en Reynosa, en el hospital Baudelio Villanueva, no se pierda. Ay, doctor. Yo pensé que no, también le digo. Cuando nosotros no sabemos qué va a pasar, siempre hay ideas que alguien te dijo. Hay frases que alguien te dijo y a veces nosotros nos movemos de acuerdo a esas cosas. Como frases como la cuesta de enero. ¿Cuántos han vivido la cuesta de enero? No levanten la mano, nomás piensen. Yo desde hace años dejé de vivir la cuesta de enero. Porque son cosas que tú vas colocando en tu mente y así va a ser si tú lo crees en tu corazón. Es que va a bajar el dólar y es que va a bajar, y ahí todos están preocupados si va a bajar el dólar o si va a subir. ¿Y a ti qué? Nuestra provisión dice que viene de Dios. Pero cuando nuestros pensamientos están en la mente, estorban para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando aquí dice que Él va a venir y va a hacer su extraña obra y para hacer su extraña operación, yo les podría decir, por ejemplo, la primera cirugía que se hizo fue sacarle la costilla a Adán, una cirugía de traumatología o de ortopedia, ¿verdad? Algunos dirían, no, fue cirugía reconstructivo para que le quedara más delgadita la panza. El asunto es de que, ¿cómo te explicas que sin anestesia
se le haya sacado la costilla a Adán. Eso está extraño, ¿no? Pero son de las operaciones que Dios hace. Que por más que nosotros queramos explicar o entender, razonar cómo lo hizo, está extraño para nosotros hoy en día como médicos decir cómo le sacó la costilla. Hay cosas que hace Dios que están lejos de nuestro entendimiento, pero Dios quiere que sepamos que Él va a hacer cosas y que nosotros empecemos a utilizar la fe para que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice para nuestro beneficio. Cuando dice que se levantará como en el monte de Perasim, hay que ir a ver qué pasó en el monte de Perasim. Cuando dice que se enojará como en el valle de Gabaón, hay que ver qué fue lo que le enojó en ese momento. Porque así como ese y así como lo otro, dice, Él también va a hacer una extraña obra. Pero aparte de eso va a ser su operación, lo que Él tiene planeado. Una extraña operación. Y nosotros en este tiempo debemos de dejar que Dios haga esas operaciones, que haga esas obras en nuestra vida, por más extraño que te parezca a ti. Dios pudiera parecer que hace cosas inusuales o inesperadas para los seres humanos, pero nuestro razonamiento no alcanza a comprender lo grande y lo poderoso que es Dios. Puede ser diferente, puede ser difícil entender desde una perspectiva humana, pero por eso nosotros tenemos que ver qué dice la palabra y esperar a que se manifieste eso que dijo Dios, y entonces es cuando tu fe va a aumentar más. Pero hay personas que en vez de que aumente su fe, le ponen límite a Dios. Hemos tenido personas que tienen muchas capacidades, pero porque Dios no le dio lo que él quería o ella quería, Dios no existe. Y se alejan y se van. Y lo malo no es que se vayan de aquí, lo malo es que se van y no van a poder ver esa extraña operación que estaba programada para que esa persona, Dios la levantara y le ayudara a que cumpla sus sueños. Porque nosotros pensamos que con nuestro razonamiento, que es muy pequeño comparado con lo que Dios puede hacer, no lo vamos a ver. En 2 de Samuel 5:19, si me acompañas, 2 de Samuel 5:19, dice que el rey David consultó a Dios. Y no solamente lo consultó, sino que platicó con él. Hoy en día hay personas que me dicen, doctor, pero ¿usted cómo sabe que Dios le está hablando? Y yo les digo, mira, no lo sé, nada más sé que Él me está hablando. Cada vez que vengo aquí, yo pido que en el transcurso de la semana Dios me dé la palabra que necesitamos los que vamos a estar aquí. Y yo estoy esperando y leo la Biblia y estudio, y de repente digo, esto es. Me ha dado sueños, de repente hay una palabra que de la nada se me viene y empiezo a buscar esa palabra y pum, 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 pum. Tenemos que experimentar lo que para otras gentes dicen, ay, es que es increíble, o sea, no lo puedo creer. La palabra increíble es no lo puedo creer, pero así es Dios. Entonces aquí dice que David consultó. Tú y yo podemos hacer una oración. Señor, ¿qué quieres que haga mañana? Y no te mueves. Y muchos no van a oír la voz de Dios, porque de acuerdo a la relación que tenemos podemos oír. Pero si no tenemos relación, pues ahí te puedes estar y hasta decir, ¿verdad? Y ahora no me muevo hasta que no me contestes. Y ahí estás, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a ver si tú tienes fe, y puede ser que de repente, así como me ha pasado a mí, dices, ya sé, se me hace que esto es lo que tengo que hacer. Y vas y lo experimentas, lo haces y dices, eso era. Múltiples ocasiones a mí me ha pasado que de repente digo, no, hoy no voy a ir a tal lado, a tal cosa, y de repente ya lo que me dice,
No me dice nada, pero tengo una sensación de que debería de ir. Hasta que digo, está bien. Lo que dice mi cuerpo es que no quiero ir porque estoy cansado, pero hay algo en mi interior que me está diciendo, ve. Y cuando voy, ¡pum!, cosas pasan. Esas son las extrañas obras, las extrañas operaciones que empieza a hacer Dios en nosotros. Y aquí cuando David le está preguntando a Dios, le dice, ¿iré contra los filisteos? ¿Quieres que yo vaya a la guerra? Es una posición difícil cuando un rey tiene que decidir que tiene que ir a la guerra, porque si tú te pones a pensar, lo primero que deberíamos de analizar es cuántos de los míos van a fallecer, cuántos de los míos ya no van a regresar, cuántas mujeres se van a quedar viudas, cuántos niños o niñas se van a quedar sin padre. Pero no, a veces no pensamos esas cosas, nada más lo que queremos. Hay personas que no ven más que por su interés, no importa que afecte a muchos. No, yo quiero esto y punto. Y no consideramos esas cosas. Y yo creo que por eso es que David empezó a tener temor de Dios y a decir, Señor, ¿iré contra los filisteos? Número 1, ¿me vas a dar la victoria? Número 2, ¿me ayudarás a que no se pierda mucha gente? ¿Me ayudarás a que los niños no se queden sin padre? ¿Me ayudarás a que no haya viudas? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser humildes, cuando empezamos a ser sinceros, como decía el miércoles, y empezamos a ser sencillos, Dios te da de su gracia. Y entonces dice que el Señor le respondió a David. No sé si audiblemente o como te he platicado que me ha pasado a mí, pero dice que la escritura, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Imagínate el capitán de la guardia del rey. Imagínate el capitán de todos los que iban a ir, esperando a ver qué decide el rey. ¿Tú crees que todos estaban de acuerdo cuando les dijo, iremos a la guerra? Híjole. Déjame poner unos 3 adelante de mí, ¿verdad? Y luego voy yo. Pero cuando David empezaba a decir, Dios me dijo que entregará a los filisteos en nuestras manos, yo creo que esa palabra, por haber salido de la boca de Dios, iba y también impactaba a la vida de los que iban delante como guerreros. Es que el rey dijo que Dios nos va a dar la victoria. ¡Vamos! Porque hay palabras que dice la misma Biblia que van a entrar y te van como espada de 2 filos que te van a atravesar el tuétano de los huesos. Pero tiene que ser de parte de Dios. Que no sea una palabra en donde se toca una emoción. Hay mucha gente que vive de eso hoy en día. Los que se levantan como... ¿cómo se llaman estos? Motivadores, ¿verdad? Que te motivan a que les sueltes la lana, a que ese ratito te sientas que eres Superman o Batichica, pero al tercer día ya se fue. Y ahora, pues a buscar al Chapulín Colorado, ¿no? Pero cuando es una palabra de Dios que está haciendo algo específico sin que tú sepas, por más extraño que te parezca, si es de Dios, algo diferente va a pasar. Algo diferente se va a empezar a establecer en tu mente y luego va a bajar a tu corazón y entonces tú verás el poder de Dios. Y dice en el 20 que vino David al lugar que se llama Baal Perasim y dice que allí David los venció. Y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. O sea, había un objetivo que David no sabía. David estaba preocupado por, vamos a ganar.
Vamos a ampliarlo a que tuviera temor por los que estaban con él. ¿Vamos a regresar todos o vamos a regresar los más posibles? ¿No va a haber tantas bajas? Él estaba preocupado por decir en estas cosas. Pero el objetivo de Dios en esa guerra era quitar la idolatría del pueblo. Para eso le dio Dios la victoria a David. Y hoy en día nosotros queremos que Dios nos dé las peticiones de nuestro corazón. Doctor, ¿usted cree que Dios me puede sanar? Claro que creo, yo lo he visto. Como doctor me lo dice, como doctor. Y entonces la gente empieza así como, ¿será? Y no necesitaré cirugía. Le digo, bueno, podemos orar. Y si Dios te sana, te ahorraste la cirugía. No es un buen consejo para mi economía, pero es un buen consejo para ti. Te vas a ahorrar todo eso y te vas a ahorrar, aunque ya lo vimos, las incisiones mínimas, te vas a ahorrar todo eso. Y le vamos a dar la gloria a Dios. Pero a veces se nos olvida que en esa situación extraña que estás pasando, Dios tiene un propósito, hacer una operación diferente a lo que tú estás planeando que pase en tu vida. Y cuando Dios a mucha gente le da las cosas, ya no se preguntan, ¿y para qué era esto? Sino que no, pues ya me lo dio Dios y tan tan. Hay un hombre en México que asiste a una congregación de escasos recursos y yo tenía una camioneta que le llamaba La Misionera y me decía mi esposa, ya déjala por ahí en alguna calle y a ver si se la lleva alguien, ya está muy vieja. Y la iba yo cuidando y le iba cuidando y le iba cuidando y de repente me dijo este hombre, oye, doctor, ¿no vende su camioneta? Y le digo, pues sí. Yo dije, a lo mejor por el costo, pues a decir. Y le digo, ¿y por qué la quieres? Es que en mi carrito pues nada más caemos 4 y somos 6. Su esposa, él y sus 4 hijos. Y vamos todos hechos bola. Y dije, pues quiere ir más cómodo porque esa tiene 2 líneas y dos butacas. Entonces 2, 4, caben 7. Dije, pues está bien. Pero ¿en cuánto la vende? Pues no le alcanzaba como quiera. Y dije, mira, ya agárrala. Dame lo que puedas y vamos y cambiamos el título y todo para que estés cómodo. Y me dice, no, doctor, pero no la quiero para eso. Entonces, ¿para qué la quieres? Porque yo veo que cuando terminan las reuniones a donde nosotros asistimos, hay gente que se va caminando hasta donde pueden agarrar el autobús. Y yo les quiero dar ray. Para eso quiero la camioneta. Porque en lo que mi esposa y mis hijos que sirven en la congregación, pues se tardan un poco más en lo que se levanta todo y todo, mientras yo puedo acarrear unas 3 veces a la gente para que lleguen hasta donde va a estar el autobús. Y yo dije, wow. Había 2 personas que me daban 3 veces más de lo que él me dio. Pero yo sentí que se la tenía que dar ese hombre y yo no sabía por qué. Cuando me dijo, es que yo la quiero para esto, dije, es para él. Pero nosotros tenemos que estar sensibles a qué quiere Dios con cada cosa, con cada circunstancia que está pasando en nuestra vida para poder ver cosas importantes. La camioneta que en algún momento vacilábamos, mi esposa y yo decíamos, no hombre, déjala ahí y ya con lo que la correteaste ya se pagó, ya, y además ponle la llave y vas a ver que si se la llevan. Él fue con su pastor, le pidió que ungiera la camioneta para que no se desarreglara, para que le durara más tiempo, para ayudar a la gente a llegar al autobús para poder llegar a su casa. En esas pequeñas cosas es donde nosotros vemos que Dios, donde menos pensamos, así como aquí, el objetivo no era darle la victoria a David para que fuera una batalla más ganada, sino para que los ídolos que tenían esas personas se dieran cuenta que el Dios de David era más grande que los ídolos que tenían esas personas.
Y si te fijas, no dice y se quedaron con ellos y los atesoraron, o si tenían oro, o si tenían piedras preciosas. Dice que los hombres los quemaron. Hay circunstancias en nuestras vidas que tenemos que ver cuál es la extraña operación que Dios quiere hacer con eso. En 2 de Samuel, en el 5:24 dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Si a ti te dice Dios, mira, vete a la Trenton con la X, no sé cuál sea así, cuál sea así, la que tú quieras, y ahí espera a las 3 de la tarde, y tú dirás, a las 3 de la tarde con el sol del valle en la Trenton, que no se mueve ni el aire, ¿qué voy a ir a hacer ahí? ¿Dejar mi air condition? No. Además está el estreno de Netflix, y después de comer a las 2, pues así a las 3 como que voy cayendo apenas para ver el Netflix. ¿Qué voy a ir a hacer a la Trenton? Lo estoy actualizando lo que está diciendo aquí en la escritura. Cuando oigas el ruido, o sea, no había ruido en todo momento. De repente, o sea, tienes que estar atento. Vas a oír un ruido. Cuando pase ese ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás. ¿Para qué? Fíjate bien, está extraño, ¿no? Espérate que oigas un ruido y luego te mueves. Dice, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hay situaciones en nuestra vida que tú tomas la decisión y haces algo, y en el lenguaje cristiano dice, vas en tus fuerzas. Lo estás haciendo tú solo porque crees que es un buen negocio, porque crees que así es como te va a ir bien. Pero si tú ves este versículo y dices, Señor, ¿cuándo? Vete a la Trenton, en la esquina con tal, y ahí espera. Y de repente va a llegar alguien ahí. Salúdalo. ¿Qué dirías? Está extraño. Pero dice que Dios salió delante. No hubo mucha necesidad de que los guerreros mataran a los contrarios. Dice que el que hirió a los filisteos fue Dios, que iba delante del rey. Y dice que David lo hizo así, como Dios se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Ganaron. Primera de Crónicas 14:14. Está otra vez el mismo rey David y dice, volvió a consultar a Dios. Apúntalo, Primera de Crónicas 14:14. Búscalo, y si no traes Biblia, pues júntate con alguien que sí la traiga. Y dice, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos. O sea, la estrategia no va a ser así. La estrategia es que tú les vas a dar la vuelta para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla. La indicación no es cuando oigas ruido. Ahí la indicación, ¿qué fue? Cuando oigas un estruendo. Tú podrías decir, pero ¿a qué horas voy a ir un estruendo si son ramas? ¿Cómo van a tronar las ramas? Bueno, pues así dice Dios. ¿Está extraño? ¿Está extraño? Sí, está extraño. Pero Dios dice que Él hace extrañas obras, extrañas operaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir las indicaciones. Hay cosas que yo no he hecho porque no siento que Dios
No es que no quiera que la haga o no lo haga, yo ya sé que lo tengo que hacer, pero a veces no es el momento. Y luego te das cuenta que si lo hubieras hecho, hubieras perdido, no se hubiera fraguado el asunto, en fin. Pero eso nosotros tenemos que ir experimentándolo personalmente. Y dice que cuando David hizo eso, le dice: sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como el Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos. Dios te va a dar la victoria cuando tú ves que algo extraño, a pesar de que le hablaste a Dios y dices: no, es que esto... Es más, hay gente que te puede decir: ¿ya se volvió loca, señora? Y tú le puedes decir: ¿eh? Porque dice la Escritura que le empezaron a decir que los que seguían a Jesús estaban locos, porque no iba de acuerdo con la norma establecida en ese tiempo, en esa sociedad. En todos los libros de la Biblia tú ves que Dios dice: haz esto, haz lo otro. Por ejemplo, Isaías 28:16 dice: por tanto, Dios el Señor dice así. O sea, Dios sí habla. Pero para alguien que no ha escuchado a Dios, puede decir: está extraño lo que está diciendo ¿cómo que Dios habla? A ver, grábalo. Porque ahora a todo le puedes tomar foto, ¿verdad? Ya todos son así. Los japonesitos ya... Antes nomás los japoneses traían las cámaras Nikon ¿verdad? Y ellos por todos lados cuando salían de vacaciones. Y los demás, pues no había tanto dinero para traer la cámara que traían ellos. Pero ahora todos tienen teléfono. Todos pueden tomar. Es más, la gente se enoja si no le dejas tomar lo que la gente quiere. Pero ¿quién ha grabado a Dios? Hay testimonio de que Dios habla. Aquí le está diciendo: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y en el 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel. Él es fiel. Y dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte. En ese entonces esta gente había hecho pacto con la muerte. Como yo les decía, en 1992, cuando dijeron: fíjate que va a venir un doctor que fue a Francia y Estados Unidos y vamos a poder ver el abdomen de lo que está adentro sin abrir. Y todos nos quedamos en el hospital. ¿Qué? Y uno de los pocos que dijo: yes, fui yo. Porque dije: a alguien se le tenía que ocurrir. A alguien. Yo ni siquiera conocía a Dios en ese entonces, pero dije: a alguien se le tenía que ocurrir. Pásame el minuto de video, por favor. Entonces, eso que van a ver, que en el 1992 decían: es que ¿cómo? Eso es extraño, eso no puede ser. Hoy en día es una realidad que ayuda a millones de personas en el mundo. En vez de abrir al paciente, entramos por una incisión de 5 milímetros y tú vas a ver como si estuvieras en el quirófano. Ese es un estómago, lo blanco con rojo, grasita, pura vitamina T, y el hígado. Ese es un hígado. Y entonces hoy en día se puede ver todo a través de esta técnica que Dios permitió, porque dice que en los postreros tiempos la ciencia iba a aumentar. Y ahí está. Hoy en día tú no eres doctor, pero tú puedes decir: no, vengo de ver el estómago y el hígado de un paciente. Hoy puedes llegar a tu casa a decir eso. ¿Y cómo lo viste? Pues bien, con los 2 ojos. Y estaba yo sentadito. Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo. Dios está haciendo su extraña obra. Dios está haciendo su extraña operación. Yo estoy viendo cómo hay gente que está dejando el pecado por convicción propia.
porque alguien estuvo orando por ese hombre o por esa mujer. Yo estoy viendo cómo la gente está dejando los vicios, porque Dios está haciendo una extraña obra en esa persona. Yo estoy viendo cómo parejas se están perdonando, en donde decían, es que yo pensé que eso no iba a suceder. Era demasiado lo que se habían lastimado. Pero sin embargo, el médico de médicos viene y agarra el bisturí y corta y hace una extraña operación y arregla el problema. Hay una frase que vi, que se las van a poner ahorita en pantalla, que me gustó y dice: Dios utiliza las dificultades para preparar gente. Dile al que está a tu lado, gente como tú, para un destino extraordinario, para ver extrañas cirugías, para ver extrañas obras. Pero también, ¿sabes qué? Ponme la que sigue. Esta es otra realidad que dijo un hombre, que es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Estamos ofreciendo a la gente, le decimos: mira, ¿hay alguna área en tu vida en la que no has avanzado? Mira, vamos a hacer un taller para que te des cuenta de las cosas que están pasando en tu vida y por lo cual no puedes avanzar. Y la gente no tiene tiempo. La gente anda sin rumbo y sin dirección y les decimos: ven a un evento que tenemos en donde tú vas a descubrir el llamado que tiene Dios para tu vida. Y el día de ese evento la gente no tiene tiempo. Pero todos queremos que Dios nos ayude. Queremos pasar la eternidad con Él. Yo creo que estamos entrando en el tiempo en que tú y yo no nos debemos de preocupar por cambiar a la gente. No podemos cambiar a la gente. Tiene que venir una circunstancia, una situación a su vida en donde Dios sea el que haga esa extraña operación, que le haga cambiar de rumbo en su vida, que lo que Dios ya puso en ti, que es lo que tú tienes que hacer, dejes a un lado lo que ha estorbado y lo empieces a hacer. Y hay gente que lo está empezando a hacer. Pero como la mayoría de las cosas con Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión. Seguir en el mismo camino en el que estoy, o así como lo hizo David. Señor, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que haga? Y entonces va a venir la promesa de Dios para tu vida y para los que estamos en esta generación, que dijo Dios en el Antiguo Testamento: ¿quién es el Dios al que adoras? ¿Verdaderamente tú crees que es el autor de tu vida? ¿Que es el que te amó y que quiere que seas tú libre junto con tu pareja, con tus hijos, con tus nietos? ¿Es el autor que cambia la vida por la muerte o la muerte por la vida? Es aquel que tiene la misericordia y la justicia para hacerte que tus culpas se caigan y en agradecimiento tú empieces a ver extrañas obras o extrañas cirugías y empiezas a analizar que pasen más para ver el poder de Dios. En el libro de Joel dice que Dios es solícito para estar con nosotros aquí en la tierra y que va a perdonar a su pueblo. Dice que Él es el que le envía el pan, el mosto, el aceite y el que nos va a saciar, el que no nos pondrá más en oprobio delante de las naciones. Dice que Él es el que te va a dar los animales del campo, que no temas, porque los pastos del desierto, dice Él, reverdecerán.
Y es lo que ha estado pasando en el pueblo de Israel. Todo estaba seco a su alrededor y hoy son uno de los países más productivos en ciertos productos que ellos son los que siembran allá. Donde había sequedad, ahora ellos empiezan a tener lo que no tenían. Dice que tú y yo nos alegremos, que nos gocemos, porque Él es el que va a dar la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero ¿estás dispuesto a que te hagan una extraña operación? Porque dice que si estamos en esa condición, va el pilón, va el postre, va un regalo más. Dice que aparte de darnos todo eso a su pueblo, dice que en este tiempo estará derramando el Espíritu Santo sobre todos los que en Él crean. Y cuando viene eso a nuestra vida, es cuando empiezas a decir, no sé por qué, pero ya no voy a hacer esto. Creo que ahora debo de hacer esto. Es algo extraño, pero está pasando. Dios está quitando cargas de personas que antes no podían dar el paso por culpa, porque se sentían que no eran dignos. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estoy viendo. No sé tú, pero te quiero invitar. Vamos a ponernos de pie. ¿Hay algo extraño que esté pasando en tu vida? ¿Hay algo que tú digas, no sé por qué, pero como que pues quiero ir, quiero hacer, quiero ver? Deja que el Espíritu de Dios, como dice la canción, se mueva en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios te ponga la convicción de las cosas que tienes que cambiar, de las prioridades que tienes que tomar. Señor, gracias, porque en esta congregación tú estás haciendo tu extraña obra, porque en este lugar tú estás haciendo tus extrañas operaciones. Te damos libertad, Señor, para que obres a través de tu Espíritu en los que han abierto sus ojos, en los que están destapándose los oídos, en los que están dispuestos a abrir su corazón. Y sé que en algún momento puede ser incluso doloroso, pero haz esa cirugía extraña que necesita cada uno de los que está aquí dispuestos para el tiempo en el que estamos. Ver cómo tu iglesia se levanta en autoridad en medio de las circunstancias difíciles. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz. Te doy gracias por el pueblo por el cual nos llevó tu palabra, la guía de nuestra vida hoy en día. Te doy gracias por ese Espíritu que tú has mandado, para que lo que nosotros nunca hemos podido hacer por más que nos hemos esforzado, ahora actúes y ahora seamos de los que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendice a cada hombre y a cada mujer que vino el día de hoy a recibir esta palabra y guárdala en sus corazones, Señor. Declaramos que ese es el tiempo de tu extraña obra y de tu extraña operación. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.